El objetivo principal de estas lecciones es que puedan contar con una exposición completa de la doctrina cristiana, de la teología cristiana, una presentación general de la enseñanza de nuestra fe que les permita conocer lo que la Iglesia misma profesa, celebra, vive y ora en su vida diaria. La cultura cristiana que buscamos promover con este curso responde al ideario de nuestra universidad. No buscamos formar solamente profesionales competentes en su propia área, sino también hombres y mujeres íntegros, verdaderamente encaminados hacia su plenitud como personas. Y como veremos, esta plenitud exige en cada uno de nosotros una maduración de la dimensión trascendente de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, con Cristo, con la Iglesia. Una maduración de nuestro compromiso en la construcción de la civilización del amor. Podemos decir de modo simplificado, para poder retenerlo en la memoria, que la doctrina cristiana tiene cuatro partes fundamentales, cuatro columnas, diríamos, que contienen lo referido a la fe, los sacramentos, la oración y el obrar cristiano. La primera parte, que titulamos La profesión de la fe, contiene una síntesis de la profesión de la fe profesada por la Iglesia Católica, tomada del credo cuya constante proclamación en la celebración de la misa dominical mantiene viva la memoria de las principales verdades de la fe. La segunda parte, que titulamos La celebración del misterio cristiano, presenta los elementos esenciales de lo que celebra la Iglesia, centrado en los 7 sacramentos. Como tendremos la oportunidad de constatarlo, el anuncio del Evangelio encuentra su realización privilegiada en la vida sacramental. La tercera parte, que vamos a titular La vida en Cristo, presenta lo que debemos, el compromiso que tienen los bautizados de manifestar en sus comportamientos y en sus decisiones éticas la fidelidad a la fe profesada y celebrada. Y la cuarta parte, titulada La oración cristiana, ofrece una síntesis de la vida de oración del cristiano. A ejemplo de Jesús, modelo perfecto de orante, también el cristiano está llamado al diálogo con Dios en la oración, de la que es expresión privilegiada el Padre Nuestro. Los invito ahora a pasar a la explicación de la primera parte de la doctrina cristiana, que hemos titulado La profesión de fe. Respecto de la profesión de fe, la doctrina cristiana expone, en primer lugar, en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre, y la fe por la cual el hombre responde a Dios. ¿Mm? Tales son los contenidos de la primera sección de esta parte. Por otra parte, el credo o símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador. La fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso y Creador, y Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo en la Santa Iglesia. Tales son los contenidos a los que se reduce, en última instancia, la segunda sección de esta parte, la primera. Quisiera advertirles desde el principio que el recorrido de esta disciplina es muy peculiar, porque para conocer a Dios y a las cosas que nos trascienden, para conocerlas bien, hay que amarlas primero. Como decía Pascal, hay que conocer a los hombres y las cosas humanas para amarlos. Hay que amar a Dios y las cosas divinas para conocerlas. Por eso sería de desear que las explicaciones que van a encontrar en estas lecciones formen parte de una iniciación a la vida cristiana más amplia, ¿m? Que supone básicamente un mayor compromiso en la vida y la misión de la comunidad eclesial
a la que pertenecerán o pertenecen. La primera sección de la doctrina cristiana se refiere a lo que como cristianos debemos creer, por lo que en el Catecismo de la Iglesia Católica recibe justamente este título. Es la afirmación de fe en primera persona del singular o del plural. El plural, como veremos, es para que reconozcamos desde el principio que la fe siempre la tenemos que vivir con o en la comunidad y no de forma individualista. Cuando profesamos nuestra fe, confesamos diciendo creo o creemos. Pero antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en Cristo, la primera parte, segunda sección, celebrada en la liturgia, segunda parte, vivida en la práctica de los mandamientos, tercera parte, y en la oración, cuarta parte, nos preguntamos qué significa creer. ¿Mm? La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él. De este modo, Dios otorga una luz abundantísima al hombre que busca el sentido último de su vida. Por eso, en esta primera sección, consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, que es el capítulo primero, en el Catecismo, a continuación, la revelación divina por la cual Dios viene al encuentro del hombre que lo busca, capítulo segundo, y finalmente la respuesta de la fe, el capítulo tercero. Entonces el primer capítulo lleva como título El hombre es capaz de Dios, el segundo capítulo se titula Dios va a encuentro del hombre, es el tema de la revelación, y el tercero, la respuesta del hombre a Dios, la fe. Esto para que tengan presente el orden de exposición, siempre viene bien para retener mejor en la inteligencia lo que vamos explicando. Lo primero que tenemos para decir respecto de la capacidad de Dios en el hombre es que comporta un deseo. Hay en el corazón del hombre un deseo que es mucho más profundo y fundamental que todos los deseos, eh, seamos o no conscientes de ello. En la imagen que tienen a la vista hay dos manos. ¿De quiénes son esas manos? Dios y el hombre. Es un detalle del fresco La creación de Adán, un fresco que está en la bóveda de la Capilla Sixtina, pintado por Miguel Ángel alrededor del año 1511, ilustra uno de los 9 episodios del Génesis en el cual Dios le da vida a Adán, el primer hombre. Dios apunta activamente con el dedo índice a Adán, cuyo dedo está apenas levantado como esperando que la vida habite en él. Así las manos conforman como un canal por el que la vida es insuflada. La luz emanada en forma de rayo refuerza esta idea, si ven la imagen en su totalidad. Esta imagen parece como una instantánea por la que Miguel Ángel ha retratado el momento justo en que Dios se prepara para dar vida a la obra de sus manos. Nos indica así el fundamento último del deseo de Dios en el corazón del hombre. Nuestro punto de partida será un dato que puede ser constatado por todos. A lo largo de la historia y en la actualidad, incluso en nuestra vida o en alguna etapa de nuestra vida, lo religioso está siempre presente. Por eso hay aquí algo que me incumbe a cada uno de nosotros, algo que le tengo que prestar particular atención. ¿Cómo se explica este anhelo religioso? Podrán encontrar muchas respuestas. Algunos filósofos ateos dicen que es como el espejismo de un oasis en el desierto. Así lo dice Richard Dawkins en su libro El espejismo de Dios.
La respuesta cristiana nos dice en cambio lo siguiente. Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de verlo, de estar unido a él, de participar de su felicidad. Aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin descanso. El dato constatable para todos es que todos deseamos la plenitud de felicidad. Con el paso del tiempo y la ayuda de Dios, podemos reconocer que esa felicidad no se encuentra en su totalidad sin este vínculo con Dios. En consecuencia, el hombre por naturaleza y vocación es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental, una dimensión de la que no se debería privar. Esta relación no le quita dignidad, no lo somete como sostienen algunas corrientes del ateísmo moderno, por ejemplo, el pensamiento de Feuerbach. ¿Mm? Por eso decía San Agustín que tardó tanto tiempo en descubrir esto. Allí lo tienen. ¿M? Nos hiciste, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Esa inquietud que se hace particularmente presente en nuestra vida cuando vemos que las cosas que nos rodean, por más que sean abundantes, no nos terminan de satisfacer. Dios no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esto nos lo dice San Pablo, citando a un filósofo estoico llamado Aratos, filósofo de la antigüedad. Y Dios que está en nosotros ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarle y encontrarle. Este deseo y búsqueda de Dios lo denominamos justamente religión. ¿M? Y podemos aprovechar entonces aquí para definir qué entendemos por religión. Se trata básicamente de la relación del hombre con la divinidad, con Dios. Un hombre religioso reconoce algo divino como el poder que le ha creado a él y al mundo, del que depende y al que está orientado como a su fin. ¿Mm? Quiere agradar a la divinidad mediante su forma de vida y adorarla. Ese es el hombre religioso. Para el ser humano es natural buscar a Dios. Todo su afán por la verdad y la felicidad es en definitiva una búsqueda de aquello que lo sostiene absolutamente, lo satisface absolutamente y lo reclama absolutamente, lo compromete absolutamente. El hombre solo es plenamente él mismo cuando ha encontrado a Dios. Dado que viene de Dios y va hacia Dios, el hombre no vive una vida plenamente humana, sino vive libremente su vínculo con Dios. Por eso nos dice la Iglesia que la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. Notemos que antes de ser pecado, el ateísmo es un límite humano, como una pobreza, como lo es la pobreza, por ejemplo, o la falta de educación básica. Es una dimensión frustrada de la vida del hombre cuando no acepta justamente este vínculo con Dios. Se frustra eh, algo de su plenitud humana, algo fundamental.
Si aceptamos al menos como una posibilidad que mi felicidad depende en última instancia de mi vínculo con Dios, la pregunta sobre su existencia se vuelve insoslayable. La búsqueda ¿eh? de Dios, incluso racional, se vuelve imprescindible. A partir de la creación, esto es, del mundo y de la persona humana, el hombre, por la sola razón, la sola inteligencia, sin referencia necesaria a la fe, puede, con certeza, conocer a Dios como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza infinita. Tenemos en primer lugar la pista que nos ofrece el mundo para llegar a este conocimiento. A partir del movimiento y del devenir, de la contingencia y del orden, de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Santo Tomás de Aquino, en su obra maestra, La Suma de Teología, ofrece 5 vías o caminos para llegar al conocimiento de Dios desde la observación del mundo. Vamos a centrarnos aquí en el último camino, la última vía, conocida como la quinta vía, que parte del orden que se observa en las cosas. Y dice así, en este mundo vemos realidades que aun sin estar dotadas de conocimiento, obran por un fin, pues siempre o las más de las veces tienden a lo mejor en su línea. Lo podemos observar, por ejemplo, en el proceso de germinación de una planta desde su semilla, puesto que la semilla no conoce el fin y sin embargo tiende al fin y lo alcanza, supone una inteligencia que la ordene al mismo, como la flecha que se dirige al blanco supone un arquero que la ha lanzado. Pues bien, a esa inteligencia la llamamos Dios. Nicolás Copérnico se refiere a lo mismo cuando dice admirado, Nicolás Copérnico, este naturalista y astrónomo del siglo XV tan conocido, dice, ¿quién a través de la observación y el contacto sensible con el maravilloso orden del universo conducido por la sabiduría divina, no es llevado a la admiración del constructor que todo lo ejecuta? Y tenemos un hermoso testimonio de este ascenso racional al conocimiento de Dios en la figura de Anthony Flew. ¿m? Su conferencia de 1949, impartida en Oxford, se convirtió en uno de los ensayos filosóficos más publicados y a partir de ahí, durante más de 50 años, ha estado en primera línea como un activo defensor de sus ideas ateas que ha expuesto en 26 libros publicados, alcanzando gran repercusión. Pero el desarrollo de la cosmología del Big Bang y el progresivo conocimiento del ajuste fino de las constantes físicas le indujeron a modificar su pensamiento. Finalmente, en el año 2007, un poco antes de su muerte, publica su libro Dios existe, en el que reflexiona sobre todas las evidencias que nos muestra el conocimiento científico actual en favor de la existencia de Dios. Un largo camino hacia el reconocimiento de la existencia de Dios, llegar al conocimiento de Dios, y tenemos también la pista que parte del hombre. ¿Mm? Todo hombre ¿mm? está abierto, todo hombre eh, está abierto a la verdad, al bien, a la belleza. Oye dentro de sí la voz de la conciencia que le impulsa hacia el bien y le alerta ante el mal. Quien sigue esta pista razonablemente encuentra a Dios. Con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todo esto se perciben signos de su alma espiritual. La semilla de eternidad que lleva en sí
al ser irreductible a la sola materia, su alma no puede tener origen más que en Dios. El hombre reconoce esa realidad espiritual en sí mismo y entonces eso es como un trampolín, para reconocer la existencia de Dios. Cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de su conciencia, entonces puede alcanzar la certeza de la existencia de Dios, causa y fin de todo. Terminamos nuestro recorrido em, em, con dos consideraciones complementarias sobre la ayuda que presta a la razón humana la revelación divina y sobre el discurso humano acerca de Dios. Nos preguntamos entonces, en primer lugar, ¿basta la sola luz de la razón para conocer el misterio de Dios? La Iglesia enseña que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por sus obras, a través de sus obras, gracias a la luz de la razón, de la razón humana. Sin embargo, para conocer a Dios con la sola luz de la razón, de la inteligencia, el hombre encuentra muchas dificultades. Además, no puede entrar por sí mismo en la intimidad del misterio divino. Por ello, Dios ha querido iluminarlo con su revelación, no solo acerca de las verdades que superan la comprensión humana, sino también sobre verdades religiosas y morales que, aun siendo por sí accesibles a la razón, de esta manera, con la ayuda de la revelación, pueden ser conocidas por todos sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error. Por ejemplo, la verdad sobre la dignidad de la persona humana desde su concepción hasta su muerte natural. Es una verdad que la razón humana puede alcanzar sin la ayuda de la revelación, pero con dificultad. En fin, siendo tan limitado el conocimiento que el hombre tiene de Dios, ¿cómo puede hablar de él? Se puede hablar de Dios a todos y con todos, partiendo de las perfecciones del hombre y las demás criaturas, las cuales son un reflejo, si bien limitado, de la infinita perfección de Dios. Sin embargo, es necesario purificar continuamente nuestro lenguaje de todo lo que tiene de fantasioso e imperfecto, sabiendo bien que nunca podrá expresar plenamente el infinito misterio de Dios. Para decir algo acerca de Dios, utilizamos imágenes imperfectas y representaciones limitadas. Cada palabra sobre Dios está, por tanto, bajo la reserva de que nuestro lenguaje no está a la altura de la grandeza de Dios. Por eso debemos purificar y perfeccionar una y otra vez nuestra manera de hablar de Dios. Y esto es algo que hace continuamente la doctrina cristiana, la teología.